Esta tarde en Fibra Óptica hablaremos de Game Boy hasta el Advance. Acompáñenos. La frecuencia de este programa es alta y su capacidad de señal es infinita. Zona 3 presenta la actualidad de la tecnología en un programa inmune a las interferencias. Fibra Óptica con Jorge Eduardo García. ¿Cómo están? Bienvenidos a Fibra Óptica. Me da mucho gusto saludarles. Soy Jorge Eduardo García. Les invito a que permanezcan aquí en la frecuencia 91.5 FM, Zona 3. Hoy vamos a hacer un especial de videojuegos y estaremos platicando acerca de la evolución del Game Boy hasta pues el Advance, ¿no? Entonces les estaremos hablando acerca de los detalles de todo este tema y les invitamos a que estén en contacto, por supuesto, a través de nuestra línea WhatsApp 33 18 80 76 41. También tenemos una cuenta de Twitter, Fibra Óptica 915, para que nos dejen sus mensajes. Y presento a los especialistas del tema de videojuegos. Luis Hernández. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ángel Flores. Hola, un saludo a todos. Hamlet Arias. Buenas tardes. Alex Rodríguez. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues ya comenzamos entonces con el tema del Game Boy hasta el Advance. Bueno, ya que nadie quiere ¿Quién comenzar, abre? comienzo yo. Bueno, el Game Boy es la primera consola portátil, bueno, no la primera consola portátil, la segunda consola portátil de Nintendo que salió en 1989, tanto en Japón como en Estados Unidos. ¿Qué era lo importante de esta consola? Que era la primera que podía llevar cartuchos de juegos hechos precisamente por Nintendo. La primera consola ya conocemos que era Game & Watch, que eran juegos que están metidos dentro de la consola, juegos muy populares en su tiempo, pero no eran más que una consolita con un montón de jueguitos para que te divirtieras, que eran muy rápidos, muy sencillos. Sí, la serie Game & Watch más que nada eran varios dispositivos, podían ser relojes, podían ser de cristal líquido. no, había de todo, había relojes, pero había, el más famoso es el DS, el primer DS que había. Sí, el pseudo primer DS que había. El proto DS. Que como dice Hamlet solamente tenía un juego, ¿no? Entonces las personas empezaron a ¿cómo se llama? Entró la competencia con el reloj de mil y un juegos. Sí, ya no era lo Es mismo. que venías en los tianguis, ¿no? De los el reloj de jueguitos. pole position ya era más popular que esas consolitas. Y Nintendo no se podía quedar atrás tras esta competencia en los tianguis. No, Nintendo sacó el Game Boy, el que conocimos como tabique, que al principio no vendió mucho. Al principio era una consola bastante ninguneada, porque no había juegos que atrajeran mucho a la audiencia. ¿Qué traía incluido? Traía un Tetris. No. Sí. Las primeras versiones no traían un Tetris. ¿Qué traían tú? Eran los juegos, no traían ningún juego. Las primeras versiones eran juegos de Nintendo. Ahorita no recuerdo cómo se llama el juego, pero el juego que catapultó al Game Boy fue el Tetris, precisamente, cuando Alexei Paktimov lo desarrolló en los 80s y le pasó la licencia a Nintendo para que lo produjera para su consola portátil, y empezó Nintendo a sacar bundles del Game Boy con este juego, y eso fue lo que hizo que vendiera millones. De hecho, Tetris fue el más vendido en Game Boy. Ese fue el juego. Pues porque venía con la consola. Pero es importante hablar de quién es el padre del Game Boy. Gunpei Yokoi. El padre del Game Boy es el afamado Gunpei Yokoi. Un gurú de las consolas portátiles, el cual hasta que salió de Nintendo y tuvo una muerte un poco misteriosa, ¿verdad? Y después del Virtual Boy, creo, pasó eso. Bueno, digamos que el Virtual Boy así como que ya le empezaron a echar el ojo. Y ya cuando empezó a sacar el color y demás. Inventando de asesinatos, así de una trama misteriosa. No, lo que pasa es que el atropellamiento de Gunpei Yokoi no fue hasta la atropellamiento, fecha. fue choco. El choque. El accidente que mató a Gunpei Yokoi hasta la fecha sigue siendo sospechado. Nah, ¿Por qué? El sospechado es una historia de creepypasta. Seguro tienes en tu cuarto un montón de mapas ahí alrededor con así con estambres, hilos sí. y con y quién lo hizo y por qué lo hizo. Sí, es una muy bonita historia de los videojuegos donde por qué asesinaron a Gunpei Yokoi. Lo pueden encontrar en internet, todas las historias de conspiración y teorías de conspiración. En realidad, pues Gunpei Yokoi murió en un accidente automovilístico después de haber sacado el Game Boy Color. Ya se había salido y estaba sacando un proyecto para Bandai El llamado Wonder Swan. Y por eso
Lo sacaron Sí, de la exacto. jugada. Por eso lo sacaron Sí, lo del... movía. Yamauchi era un mafioso. Seamos sinceros. Yamauchi era un mafioso. Se cuentan historias, esto parece ya Drunk. ya Se cuentan historias de Ándale, que de que llegaba todos los viernes enojado y Pues golpeaba al pobre. La historia de cuando mandó a su yerno a vender el Nintendo a Estados Unidos, por ejemplo, casi lo manda con un zapatazo. Cuéntala, Luis. Existen los libros, está el libro del The First Quarter, está el de Console Wars. Hay otro libro, el de Historia de los Videojuegos, pero no recuerdo quién es el autor, que actualmente hace unas pésimas novelas de ciencia ficción, donde cuenta todas estas historias. Y Yamauchi no es precisamente La mejor persona del mundo. la mejor persona del mundo en ninguno de esos libros. Y Siempre es el villano. y por gente de la prensa, incluso, por ejemplo, Adrián Carvajal Sí. platica que no es precisamente no era precisamente una buena persona. Bueno, si quieren saber más de toda la familia Yamauchi, pueden comprar el libro que se llama Game Wars. Es muy Console bueno Wars, ese libro. perdón. Console Wars. Es una historia que habla sobre la guerra de consolas de los 90s entre Sega y Nintendo. Y cómo Nintendo, pues sí tenía prácticas un poco desleales hacia sus competidores. ¿Y los Yakuza o qué? Sí, los mandaba Desleales y a los aparte- de Sega. Aparte era monopólico Nintendo. Sí. Lean el libro, está en Amazon, está en unos Muy bueno. 300 pesos, 200 pesos. En pasta dura está como en 300, en pasta blanda está más barato. Y estaba en digital, está como en 200 pesos, un poquito menos de 200 Menos de pesos. 200 pesos. No, en EPUB, sí, para el Amazon Kindle. Cómprelo, ahí lo van a encontrar. Pero bueno, ahí nació el Game Boy, en la época en la que Nintendo ya era el bastión de los videojuegos en Japón, y luchaba cara a cara con Sega. Nació ahí una consola portátil que todo el mundo quería, pero todo el mundo pedía, pero nadie quería de la forma en que salió. Les parecía muy grande y gastaba muchas pilas para la época. Sí, eran Tenía 4, ¿no? pilas. Eran Doble A. doble A. Y era muchísimo en eso. Y era una pantalla LCD reflectiva de color verde con negro. Y tenía 4 tonos de gris. 4 toners. 4 tonos. Cuatro tonos Deja de todo eso. gris. Si ponías la pantalla a cierto ángulo ya no veías nada. Sí. Porque se reflejaba la luz. No, y cuando jugabas afuera en el sol. Jugar en el sol era un De hecho, una de las costumbres de Nintendo es siempre venderte como que varios aditamentos. La lupa y la lámpara. ¿Se acuerdan de eso? Había uno que era muy vistoso porque parecía. Era el equivalente a cuando Ponerle un vas al. sombrero. No, era el equivalente a cuando vas al dentista y te ponen este freno de caballo. Sí. Pero para tu Game Boy. Entonces, tenía todo le ahí. ponía su sombrero de lupa gigante Ajá. con una linterna Y a los lados bocinas y no sé qué más se le puede Ajá. poner. Hay un ampliador. También podías ampliar los botones e incluso volver tu cruz un joystick. Un Ah, joystick, sí. exactamente. Eres uno de los tantos aditamentos de Nintendo. Oigan, ¿y nunca se les ocurrió mejor hacer otro diseño ya con esos Se características? les ocurrió unos Muchos años años después. Muchos. Pero querían sacarle lana a ese todavía. Pero querían sacar lana. Era una consola bastante barata de producir. Era una consola que era muy popular. Es decir, no tenían realmente necesidad de sacar una, Y de no sacar tenían una reedición competencia. nueva. Nada. Bueno, No la que tenían- tenían no era. Tenían competencias. Sega saqueó su Game Gear, que era una consola portátil muy poderosa para su época. Era una consola que tenía una pantalla a colores. Colores. Nada más que era enorme y gastaba todavía el doble de rápido la pila. La que el Game Boy. tenías tenías que conectar a una batería de carro prácticamente. No, y si para- Luis se queja de la duración ahorita del Switch, que son 2 horas, el Game No, Gear el será Game Gear era como 15 15 20 minutos. La Sí. prendías y luego lo enseñaba rápido y ya se apagaba la Jugabas cosa. un nivel y. Ah, ya. Sí, prácticamente era casera porque la tenías que conectar a la luz. Por para eso digo poder que no jugar. tenía competencia. Realmente la competencia era pues de chocolate. por Y decirlo el de Game Boy, alguna ¿cuánto no te duraba? O sea, sí te duraba unas 6, 7 horas, yo creo. Y aquí en México se tuvo mucho mayor aceptación porque en primer lugar Sega no tenía distribuidor, entonces Nada. esta consola del ¿cómo se Game llama? Gear. El Game Gear solo la veías si alguien había ido a Estados Unidos y la había traído. Exactamente. En la Fayuca. Entonces, en ese momento Nintendo sí podía distribuir aquí, distribuir a México, era forma. Tenemos, no, Y Tochu. Hitocho en ese era tiempo. Seito. Ah, Era Seito, Seito, entonces, antes. Seito. En los 90, sí, en los 80, en los 90. Sea sí, los Seito y Tochu y ya la también. Entonces digamos No, que Gamela. Nintendo supo ver un mercado en Latinoamérica y supo meter sus productos en esta guerra de consolas. Pues es que realmente ahí sí la tuvo fácil. Y aquí en México tenemos, en Guadalajara, por ejemplo, tenemos solamente una tienda oficial de Nintendo, que no era ni siquiera tienda de Nintendo. Era Mr. Sound, que estaba en Plaza del Sol. Ah, Ya había- extinta esa tienda, pero había era el otra, único ¿no? distribuidor oficial de Nintendo. Aquí Había en otra, ¿no? Guadalajara. Game Express en la Gran Plaza. Ah, no, pero yo te estoy hablando de los Ah, 90. O sea, la antes. única tienda autorizada era Mr. Sound. Ah, ok. Y pues nada más Sí, más había era una. la única y ponían los precios que le daban su gana. Sí. Bien, vamos a hacer una pausa y vamos a seguir conociendo más acerca del Game Boy, cómo ha evolucionado
Si ustedes tienen algún comentario relacionado con este tema o también quieren sugerir algún especial, lo pueden hacer a través de nuestra línea WhatsApp. Es el 33 18 80 76 41. Regresamos. Queremos escucharte. Comunícate al 3122-4200 y al 3122-4266. Zona 3, 6 años al aire en el 91.5 FM. Estamos de vuelta con ustedes aquí en Fibra Óptica. Gracias por su sintonía. Seguimos hablando acerca del Game Boy. Pues para los que nos tocó de repente el poderlo jugar y vivir esta etapa fue pues bastante bueno, ¿no? El tener la posibilidad de jugar ya fuera de casa, el tener por lo menos unas horas de esa autonomía. Pero si es que no les tocó, bueno, pues aquí con lo que nos están diciendo nuestros especialistas, pues se van a dar una idea, ¿no? De cómo era ese tiempo. ¿Por qué seguimos? Y si ustedes se quejan de las revisiones o constantes reediciones de consolas, Nintendo ya lo hacía desde ese tiempo. Desde ese tiempo sacó, a partir de ese Game Boy, sacó una nueva versión mejorada, que es el Game Boy Pocket. Que salió en 96. Que ya, ese ya era blanco y negro, ya era gris, o sea, no tenía escala verde ni amarilla. Sí, ya tenía una pantalla que se veía más atractiva. Más clara, más, o sea, tenía mejor. No tenía luz, pero se veía muy bien. Y la línea Play It Loud. Había el Play It Loud que era básicamente el Game Boy, pero en transparente. En varios colores, eran varios colores. colores. Pero el primero lo sacó en transparente. Sí. Ese fue como el furor del nuevo Nintendo, e incluso los que vieron Nintendo Manía, recuerdan cómo Gus Rodríguez decía, vean, ya podemos ver lo que había dentro de su Game Boy, que era ver la tableta. Eso está interesante para los que les gusta de periodismo de videojuegos. Es muy interesante porque antes, para la forma de capturar las pantallas, así es una mini camarita como las cámaras viejas de los 30s. Ah, sí. Exactamente, entonces no es tan fácil como ahora de capturar una imagen y publicarla, ¿no? En ese tiempo realmente había muy pocos sistemas para capturar. Y personas que lo pudieran. Y los sistemas que eran para capturar, muy poca gente lo tenía, porque sí había, Nintendo lanzaba a la prensa sistemas donde podías, era una especie como de el Super Game Boy, donde podías meter el cartucho de Game Boy. Bueno, conectar el cartucho de Game Boy a través de la consola y poder verlo en una pantalla para poder así tomar screens y tomar cosas. Incluso el Club Nintendo dibujaba a mano los mapas. Era Iba pausándole y dibujaba. Sí. Pausaba y dibujaba. Los que nos escuchen que tengan menos de 25 años, tal vez no les tocó esto en vivo, pero sí era muy chistoso ver, era muy agradable en esa época ver que una revista sacara todo el mapa, por ejemplo, de Link's Awakening o Super Mario Land dibujado a mano en varias hojas. Tortugas Ninja 1. Y Tortugas Ninja 1. Era impresionante el trabajo que tenían que hacer porque, como dicen, no había una manera fácil de capturar las pantallas del juego. Oye, y ni siquiera Nintendo les daba todo ese material, es decir, los mapas, pues supongo que al momento que diseñaron el juego tenían acceso a eso, ¿no? Era muy poca. Había revistas, por ejemplo. Había revistas, por ejemplo, como Nintendo Power, que algunos juegos sí los podía jugar, pero también tenía mapas dibujados a mano. Nintendo Power empezó a tener mapas sacados directamente de la consola como a mediados de los 90s, poquito antes del Game Boy Pocket. Y eso que eran los medios oficiales de Nintendo, ¿eh? Entonces, como dice Hamlet, empezaron ya por fin a sacar una especie de Super Game Boy antes de que saliera el Super Game Boy, era exclusivo para la prensa, y así fue cuando empezó a mejorar las imágenes de Game Boy, porque si uno agarra sus revistas viejas de los 95, 96 y ve fotos del Game Boy, de juegos de Game Boy, se ven muy feos, se ve muy borroso. Sí. Pero pues pasando a los juegos, digo, antes de pasar a todas las versiones, ¿quieres hablar primero de todas las versiones? El Game Boy Light. El Game Boy Light salió en el 98, pero no salió más que en Japón. Era una versión del Game Boy Pocket, pero con luz trasera en la pantalla, lo que decíamos. Luz azul. Una luz azul que permitía ver en cualquier lugar los juegos. Sí, ahí sí puedes jugar en la noche, ahí en tu cama, Game Boy. No ocupabas el freno. ¿Y la batería? La batería le duraba nada más. Le dan 2 baterías, le duraba alrededor de 6 horas también al Game Boy Light, con la luz prendida todo el día. 12 horas con luz encendida. Aquí, ¿no? Eso era una mentira. O sea, la verdad no duraba eso. Bueno, sí. Un amigo, yo no lo tuve, un amigo lo tuvo porque tenía parientes en Japón y lo tenía jugando y
a la mitad de lo que estamos ahí se la acababa. No lo daba No tanto. duraba tanto. Tenías que comprar un eliminador para conectarlo. A lo mejor si jugabas puro Tetris sí, pero si jugabas un Link Awakening, pues, Oigan, lo que sí me acuerdo es que el sonido estaba bastante bien. Le conectabas unos audífonos y sonaba bastante bien. De base, todos los Game Boy tenían sonido mono, pero tenían salida de audio para ser estéreo. O Qué sea, mono. eso era lo bueno. ¿cómo? ¡Estéreo! Estéreo. Oigaste. Oiga. Y el sonido era bastante bueno. Sí, el sonido era una de las cosas que siempre tiene Nintendo con sus consolas. Sobre todo al conectar los audífonos. Mucha gente no tenía audífonos, yo no tenía audífonos, por ejemplo, y yo tenía que escuchar así, tenía que bajarle el volumen, era pobre. De hecho, mi Game Boy, mi Game Boy me lo encontré tirado en Liverpool, en fábricas de Francia. Ok. Estaba tirado junto a otros juegos. Y lo agarré y me lo llevé. De hecho, yo conseguí el Game Boy en una construcción porque los usaban como bloques de cemento para No, poder- yo estaba en caja, el mío estaba en caja y todo, pero lo encontré tirado en el fábricas de Francia y dije, ay, ¿por qué está tirado? Entonces dije, ay, me lo voy a llevar, pobrecito. Y ya salí. Ya lo encontraré chupó un el hogar. diablo. En esa época no Eh. había Vips, entonces no había esos aparatos que hacían sonido. Hola, fábricas de Francia. No saben quién soy. Nunca lo sabrán. No es cierto, pero sí. Tienes una tarjeta con ellos, ¿no? Ahí te van a poner el cargo ahorita. De hecho, les Carajo. debes ahorita. Retroactivo y con ajuste inflacionario de un Game Boy. Pero fíjate, tenía 4 canales de audio. Si nos quejamos ahorita tenía 8 kilobytes de RAM. Es como, No tenían nada. O sea, no tenía nada, 256 bytes en la propia CPU. y hacían maravillas. Pero Y jalaba una entrada de audio Era- desde el cartucho es que era mini. la época en que los videojuegos no eran tan Era más, elaborados. era más diversión que Entonces, de gráficas. cierta forma, necesitabas utilizar más, abuelo Alex. Acércate y ven. caray. A ver. Por contarte una historia. No, Yo dije abuelo, no sacerdote. No, pero lo que sí era verdad es que, por ejemplo, en los juegos de Atari pasaba mucho de que veías un pixel, entonces tenías que imaginarte todo, ¿no? Pero pero pasaba también con esta generación de juegos en la que, por ejemplo, pasaba mucho con los RPGs, de que te mostraban un escenario y tú utilizabas tu imaginación Al máximo. para poder ver ese escenario, ¿no? Esas cosas que veías como amontonados en forma de árboles, decías, son árboles. Es un árbol, sí. Entonces, con las pocas limitaciones que tenía, porque aparte de que de ser de las primeras consolas portátiles, la selección de juegos era muy rica. Qué ¿No? rico. Sabroso. Bueno, tenemos, por ejemplo, obviamente el Tetris, el juego más vendido. El Tetris. Los Mario Land. Que eran una alternativa al NES, pero eran bastante buenos. O sea, a mí sí me Buenos. gustaban. Después ahí salió por primera vez en el Mario Land 2 Wario, el famoso anti-Mario. Sí, de hecho, Wario, su primer juego fue para el Y para el Game Wario Boy. Land ya fue para Y se Game llamaba Boy. Super Mario Land 3, Wario. Era Wario Land. Había adecuaciones de juegos, de grandes juegos como Street Fighter y Kingdom Fighter, en las que El de las Mortal versiones, Kombat. el de Mortal Kombat. de Game Boy, Bueno, señor. Hay unos que no hubo muy Las buenos. versiones de Street Fighter y de Kingdom Fighter eran buenas porque, digamos, Eran eran chibis. adaptaciones de los monos Ajá. en chibi, exactamente, en personajes pequeños. Pero la de Mortal Kombat ahí sí fue. Si la quisieron Vamos hacer a meter todo Mortal Kombat en tal un juego. cual, pero en colores de Game Boy. Entonces era Imagínate horrible. ver a Scorpion y a Sub-Zero con la misma paleta de colores, básicamente, nomás porque uno aventaba Sí, hielitos. aparte de hacer fatalities ahí era una cosa Era imposible. heroico, pero no aprendieron porque después sacaron Mortal Kombat 3 para Game Boy. Ujú, para el Entonces, Ahí ya viene el Game Boy Color. El Game Boy Color que salió en el 98 y que añadía por fin lo que muchos pidieron durante casi 10 años, que era color a los juegos. Pero todavía sin pantalla iluminada. Todavía sin pantalla iluminada, sí. comprabas aparte El la luz Game Boy todavía. Light nada más salió en Japón, o sea, no querían sacarlo acá para nada. Y salió el Game Boy Color, después salió un Game Boy Color con... Sí, eso con ya luz. fue después. Pero en la transición esa del Game Boy Color salió Pokémon. En la versión Sí, roja y azul. El juego que le da de comer a Nintendo. Exactamente, desde ese momento fue donde Pokémon generó millones para Nintendo. Ahora bien, hay que destacar que todos estos juegos son retrocompatibles. O sea, En el Game Boy. cuando salió el Game Boy Color, tus juegos de Game Boy regular, de Game Boy bla, 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 eran retrocompatibles. Sí, del Game Boy al Game Boy Advance Y fueron te daban una retrocompatibles. pequeña mejora ya con la pantalla de colores que se veía más o menos como se veía el Super Game Boy. Y se distinguían por tener los cartuchos. Los de Game Boy primero eran grises. Los del Game Boy Color eran negros. Y había otros transparentes que eran especiales solamente only for Game Boy Color. Ujú, como los de Zelda. Ajá, como los de Los de Zelda. Zelda, los del Miniscap. el Season. Horacio Oracle Season. Oracle Sí. Sí, esos eran. Y después, en 2001, salió la última versión del Game Boy. Bueno, la penúltima versión del Game Boy, Penúltima. pero la última que realmente importa, que se llamó el Game Boy Color. El Game Boy Advance, perdón.
Advance. Eso lo conoceremos después de esta pausa. Ah. Vamos al corte, regresamos con más aquí en Fibra Óptica. Zona 3 celebra 6. Gracias por ser parte de nuestra historia. Zona 3, 6 años al aire en el 91.5 FM. Ya estamos de vuelta con ustedes aquí en Fibra Óptica y seguimos conociendo la historia del Game Boy, cómo ha evolucionado en todo este tiempo. Y bueno, pues ahorita iban en una parte importante, ¿no? Yo creo que sí fue cuando realmente pues le dio muchas ganancias a la compañía. Sí, fue prácticamente pues el cambio, ¿no? O sea, Nintendo descontinuó la marca Game Boy con esta última consola. Penúltima. ¿Penúltima? Game Boy Micro. Sí. Ah, el Game Exacto, ¿se ¿se acuerdan? El Game Boy Entonces, Micro es que es antepenúltimo. la salida del Game Boy Micro fue después del Advance. Oh, el Game Boy SP también tiene Ajá, razón. SP. Sí, o sea, O sea, ¿Qué pasa? es que Entonces olvídelo. Son como, Vamos a hablar de son como consolas intermedias cuando tienes una más poderosa. Entonces está Lo importante del Game Boy Advance curioso. es que escaló el poder a unos niveles nunca antes vistos. Ya, No, tienes 30. ya tienes un Super Nintendo portátil. Tenías un 32. Super Nintendo, un poder mayor al Super Nintendo, pero en portátil. ¿En qué año? Era en el 2001, era una consola 2001. de 32 bits, es decir, 32 bits. entre el Super Nintendo y el Nintendo de 64. Todavía no podías tener gráficos en 3D Ojo, reales, no era un PlayStation, ojo. aunque no. sí hubo intentos de hacer polígonos en Game Boy Advance, unos intentos muy extraños, pero algunos sabían bastante bien. Salió en el 2001. Una de las cosas que más cambió fue la configuración de la consola. Es decir, antes teníamos un tabique, una consola siempre en vertical, y esta ya era una consola horizontal para tomar con las dos manos de forma más cómoda. Es decir, como un control de Super Nintendo, pero con una pantalla en medio. Sí, y ahí en ese Game Boy salieron muchos títulos bastante buenos. Ahí está el port de Super Mario World 2, Yoshi Island, o también los juegos que son como clásicos como Golden Age. Hay una IP olvidada que es Advance Wars. Es lo que te iba a decir, a mí me Advance Wars encantaba también. ese juego de Advance Wars. Era un en el juego de que tenías RTS. que irte moviendo en un mapita y era una especie como de RTS prácticamente. Y salió de tanques con uno de los, yo soldaditos. creo que es uno de los mejores RPGs que ha salido para una portátil, que se llama Golden Sun. Golden Sun. Golden Sun 1 y 2, desarrollado por Camelot Games. Era un título que, aparte de tener gráficos muy bonitos, tenía una historia muy desarrollada, muy profunda y personajes muy bien elaborados. Y el problema era el cambio de archivo, o sea, digamos que era una continuación. El 2 continuaba obviamente del 1, pero para poder pasar tu archivo del 1 al 2, como eran cartuchos, tenías que poner un pequeño un password. un pequeño password de cuántos. Eran era como 5 líneas, ¿no? Sí. Eran como 50 y tantos caracteres, entonces tenías que haber anotado, porque en ese tiempo no teníamos cámaras en todas No partes. teníamos mucho. Entonces, tenías que ver, no había smartphones. tenías que sacar tu cuaderno, anotar 55 caracteres, O pedirle a alguien que te lo dictara. pasar, O sacar la cámara poner de el tu mamá. segundo cartucho y estar escribiendo Y revelar uno la por foto. uno. O tener el aditamento que sacó Nintendo que conectaba dos Game Boy Advance Ajá. Oye, para poder, digamos, El pasar el cable archivo. link. Cable Sin link. embargo, esto era muy difícil porque para empezar tenías que tener otro Game Boy, Ajá. Game Boy Advance o pedir el favor a y alguien un más. Golden Sun. Y otro. un Golden Y otro Golden Sun, puesto el Golden Sun 2. Y una de las cosas más importantes del Game Boy Advance fue que fue el primer intento de Nintendo de una consola por unir su consola mayor con su consola menor. Este Game Boy Advance servía también para conectarse al GameCube, que salió en esa época, y podías usarlo como control para algunos ciertos juegos o para meter personajes nuevos. Por ejemplo, en el Zelda el Minish. Wind Waker, Ah, podías sacar a Tingle, manejar a Tingle con el juego de Game Boy Advance. y en el juego de Minish Cap y Zelda Forest World de GameCube podías manejar hasta 4 jugadores con Force 4 Swords. Game Boy Advance en la misma Y pantalla. no se te olvide el maravilloso Final Fantasy Crystal Chronicles que jugábamos en mi cuarto. Sí, era uno de los peores juegos de Final Fantasy que han salido. Estaba súper Pero eran muy divertidos porque podías jugarlo hasta con 4 personas a la vez, turnándose, llevar una maldita lámpara por todo el mapa. Oye, y el Tactics también. Era una- Ah, el Tactics. Final Pero si no hablemos del Final el, Fantasy. el Tactics salió para Game Boy Sí, Advance. sí, un El poco Tactics, para el Yo lo Tactics. tengo. Sí, el Tactics Advance. ajá. Sí, tienes razón. 1 y 2, sí, también. Ajá, Son ajá. muy buenos.
También, bueno, para el Game Boy también salieron algunas cosas acá medio locochonas, como la Game Boy Camera. Pero ahorita vamos a los accesorios, así que sí, todavía faltan dos consolas. Ay, pero el SP, bueno, el Game Boy SP... El Game Boy SP fue más vendido todavía que el Game Boy Advance. Dale, pues échale con el SP. Bueno, el SP básicamente era un StarTAC, que era una consola, era una consola que un camshell que cerraba como almejita. Era el Game Boy Advance. Era como la cosmetiquera de Abril O'Neil para hablar con las tortugas Exacto, ninja. pero lo que importante es que tenía una pantalla más grande, tenía luz. Ya por fin tenía luz retroiluminada. Tenía retroiluminada, porque para el Game Boy Advance salieron de hecho lamparitas para que pusieras como en libros. ¿En qué año fue eso? Fue eso en ¿Fue el 2001. en 2000? En 2001 al 2000... El al SP 2000 fue en 2003. 2003. Ajá. Que ya había celulares que tenían también su pantalla así, ¿no? Retroiluminada desde hace mucho Ya tiempo. había celulares, ya por fin una consola de Nintendo hacía esto. Era el Game Boy SP, era muy cómodo, ese sí era de bolsillo, era mucho más pequeño que el Game Boy Advance, y tenía más ventajas que este. Y la última consola que ya salió. Antes, como dato adicional, salieron dos modelos de ese Game Boy SP. El AGS 001, que tenía la luz iluminada, pero solamente una parte. Y salió el AGS 101, que es una pantalla retroiluminada por completamente, y se ve mucho mejor. Fueron de las últimas que sacó Nintendo, y en la misma caja te decía, ahora con más luz. Sí, porque el SP tenía nada más, era en la parte de arriba. En la parte de arriba. Dentro de la pantalla, pero era en la parte de arriba los foquitos, los LEDs, Ajá. que iluminaban la pantalla. Y después salió ya el retroiluminado completo. No, y tú veías las dos consolas eran prácticamente igual, no solamente Pero sí se la veía caja es mucho lo que mejor. decía ayer, ahora que lo prendías. Y después en el 2005 ahora sí tenemos el Game Boy Micro, cuyas medidas eran 10 centímetros de ancho, 5 centímetros de alto y solamente pesaba 80 gramos. Que era más pequeña, ¿no? La pantalla que el Sí, SP. Era más pequeña que el SP. Era así de bolsillo para niños. Era una consola muy pequeña. Tal vez del tamaño del iPhone 5. Y es de 2/3 partes del tamaño de los otros. 2/3 partes del tamaño de la pantalla de las otras juegos. Yo tengo la teoría de que ahorita que está en la moda de sacar Nintendo Mini y Super NES Mini, Van a sacar todos los Game Micro que se le quedaron en stock, Ahí. los van a repintar y les van a poner Game Boy Les Mini. van a meter un puerto USB. Un puerto USB y le van a meter un montón de juegos. Se les va a vender Seguramente, pero va a ser Sí. el mismo Game Boy Micro. como pan Porque el Game Boy Micro también era una consola parecía al Game Boy Advance en formato horizontal, Sí. pero muy, muy pequeño. los Advance ya tenían pila incluida. Entonces, digamos, Sí, ya ya no no tenías ocupabas que... Bueno, los Advance, algunos... Batería todavía recargable de En los litio. primeros, Ajá, antes del SP, exactamente. usaban dos pilas. 2 pilas. AA. Y ya después del del SP ya tenía una pila incluida que ya te ahorraba todo el... Pero que tampoco gasto. duraba así muchísimo, pues, pero ya era una ganancia. No, Sí. la pila sí dura. Sí, El- duraba el unas SP 4 duraba horas. mucho. Sí, Unas duraba 4 o 5 4 horas y todo sí te horas. dura. Es que no sé, ¿tú qué tienes con los portátiles que se te hace poco 3 horas? Pues es muy poco. Es una portátil, no es Pues una es para que te lo casera. lleves, no para que vivas Fíjate, en la calle. yo jugaba vuelto por ejemplo, vagabundo. Pokémon con mi Game Boy Color y las pilas se me duraban bastante. Me duraron un viaje de aquí a Zacatecas. ¿Cuánto Uy, es? 6 o horas. más, 6 horas, 6 horas y media. El Game Boy SP duraba bastante. O sea, Sí. no era una consola que duraba poquito la pantalla, la batería. Porque ya era una pila recargable y no usaba más especificaciones más que el juego. No duraba tan poquito. No No. creo que durara menos de 6 horas. Sí, duraba 6, no más. Entendémoslo. Ah. Bien, pues comenten, dejen por ahí sus experiencias con el Game Boy si es que las tuvieron. Y bueno, tenemos por supuesto nuestra línea de WhatsApp para que nos dejen sus comentarios. 33 18 80 76 41. Vamos a la pausa, regresamos. Comunicación interactiva. Envía tus comentarios al WhatsApp 33 18 80 76 41. Zona 3, 6 años al aire en el 91.5 FM. Último segmento del programa en este especial donde estamos hablando de la evolución del Game Boy y justamente pues vale la pena también hablar de
los accesorios o algunos otros aditamentos que tenía esta consola portátil o este juego portátil. Y pues Luis ya estaba mencionando en el bloque pasado algunos de ellos. Me gustaría que nos dijeras qué otra cosa tenía el Game Boy o qué se le podía estar poniendo a esta consola como aditamento. Como para jugar un poco con él, bueno, Nintendo decidió sacar el accesorio de la Game Boy Camera. La Game Boy Camera era una cámara de muy baja resolución, obviamente, que a la que podías pues tomar unas fotos de preferencia cerquitas, de lejos no tenía. Pero era tu primera cámara digital, ¿no? Era tu primera cámara digital, pues sí, para la mayoría de la gente. Recordemos que, por ejemplo, los celulares también siguieron ese modelo. Sony Ericsson, que fue la primera en tener una cámara, vendía la cámara aparte. Y era muy parecido, se parecían mucho. También tenía una impresora, era una impresora de calor, si no me equivoco, era en base a calor. Y ahí el problema era cuando se te acababa el rollo de la impresora, porque encontrar por ejemplo, por lo menos aquí en México, para conseguirlo. Para conseguir sustitutos o para conseguir más papel de esa impresora, era un cohete. Había juegos que tenían la opción, sobre todo los Game & Watch, de que tú tomabas la foto, 5 o 6 fotos de las caras de Alejandro, así como los cuadros esos de bebés de varias caritas, y le pones la cara del jefe. En lugar de la cara del jefe, sería la cara de Alejandro ahí haciendo como 5 caras. Sí, de hecho, y en esa época nos asombraba esa tecnología. Sí, de hecho, hay mucho, se convirtió en una cosa de culto la Game Boy Camera, porque se empezaron a hacer muchas fotografías artísticas retocadas con este dispositivo. Le podías poner las estampitas y todo. Era muy en esa época de los proto hipsters, sí usaban esa cámara para cosas muy divertidas. De hecho, pueden encontrar en Google, pueden encontrar varios fotos, busquen fotos de Game Boy Camera y van a encontrar cosas muy buenas. Y hay gente que las altera, por ejemplo, ahorita las usan como cámara IP para su casa. No sé para qué, si no van a distinguir a ningún ladrón con ellas, pero ahí las tienen nomás de ahí. Se mueve. Hace algunos años también fue moda en Instagram poner ese tipo de fotografías de Game Boy y veías en todas partes. Entonces, digo, sí fue relevante, y sobre todo porque agregaba algo más que el simple hecho de jugar, ¿no? A una consola. Sí, pero el problema, por ejemplo, eran los suministros, el papel de la impresora. Sí. También, por ejemplo, ya había cartuchos con vibración como el Pokémon Pinball. Sí, cierto. Pokémon Pinball salió y era un cartucho un poquito más ancho, porque tenía un sistema de vibración, y conforme ibas... tenía rotoscopio, bueno, tenía giroscopio, ¿no? Si no me equivoco, ya tenía giroscopio ese juego también. O sea, hubo cartuchos que innovaron bastante. Otro aditamento que nada más salió en Japón, que son como las curiosidades del Game Boy, fue un sonar para detectar peces. Que eso... Para empezar a meter tu Game Boy bajo el agua. Okay. No metías el Game Boy bajo el agua. Conectabas el sonar. Era un juego para Game Boy. Conectabas el sonar al aditamento ¿Era un micrófono? Era un micrófono. Acuático. Y lo metías al agua para localizarlo. Y cuando lo localizabas salía en el juego también que estabas pescando un pez. O sea, te servía realmente para encontrar peces y pescar. Lo usaban mucho para pesca en Japón, pero solo en Japón. Y también uno de los últimos juegos que tuvo el Game Boy Advance fue uno que se llamó Boktai, que usaba un sensor solar con el cual te daba poderes, pero tenías que estar afuera jugando para que te diera el sol, para que te diera esos poderes y poder jugar y avanzar en los niveles. Estaba muy interesante, y ese juego fue hecho por Hideo Kojima. El calendario y el reloj de los Pokémon Plata y Oro también es una... Que era en tiempo real. También, sí, era en tiempo real. Entonces tú tenías que estar a las 2 de la mañana esperando un evento de que iba a llegar cierto Pokémon a esa hora. Y ahí tenías que estar conectado, ocultándote de tus papás que no te fueran a cachar. Sí. También había uno de los aditamentos muy chistosos que si tuvieron un Game Boy a lo mejor se acuerdan, fue el adaptador para jugar entre 4 personas. Sí. No es chistoso el hecho de jugar entre 4 personas, sino que el cable era muy corto. Entonces tenías que estar pegado casi al aditamento. Nos obligaba a parecer pandilla tramando de algo. De hecho, la publicidad del Game Boy mostraba a las 4 personas ahí jugando, pero no te mostraba dónde se veía bien el cable. Súper divertido, todos pegados. Y así era estar ahí todo el tiempo con el Game Boy, casi tengo calor. Pegados con los Game Boys, haciendo migas, ahí sí, haciendo amistad totalmente. Haciendo migas. Hablando de un poquito de juegos, yo creo que el Game Boy se llevó muchísimos un catálogo. Muchísimos buenos recuerdos. Para empezar, las adaptaciones de Zelda al Game Boy son de esas adaptaciones
que están hechas pensadas para un juego portátil, pero que tienen la experiencia de un juego casero, ¿no? Y con eso me refiero a una historia realmente robusta, a un modo de juego muy parecido al casero, pero que tiene la opción esta de poder, digamos, grabar más rápido en cualquier momento. Que las primeras no fueron adaptaciones, fueron juegos hechos para el Game Boy. Y uno de los mejores juegos, uno de los que siempre se pone entre el top 3, mucha gente pone el top 3 de juegos de Zeldas, Link's Awakening. Link's Awakening, que era un título, no seguía la clísica estructura de un Zelda, es decir, no enfrentas a Ganon al final. Y es uno de los juegos que tiene el final más triste, uno de los finales más tristes de Zelda. Spoiler. Y que ese juego iba a estar basado en A Link to the Past, pero al final decidieron cambiarlo. Se supone que es el mismo héroe, ¿no? De The Link to the Past. Se supone. En la línea de tiempo creo que es el mismo. Pero también salió Oracle of Season y Oracle esa of Time. Duotrilogía. Of Age, el cual es un juego bastante interesante porque es la versión, quisieron meter la dinámica esa de Pokémon de que tienes que comprar 2 juegos, sí. pero están muy buenos los dos, o sea, tienen cada uno su historia. Pero lo que hicieron fue exactamente cambiar jefes, ¿no? Algunos jefes y y los ítems son diferentes, entonces te daba la opción de jugar 2 juegos de Zelda en una generación. Y los Castlevanias también, sobre todo el que introdujo a Sonia Belmont, que hasta la reestructuración de la historia pues fue de las primeras Belmont, madre de Simon o de Trevor, no me acuerdo. De Trevor. Madre de Trevor Belmont. Donkey Kong, la adaptación de Donkey Kong Country. Que era igual en monocromático, o sea, no era como el... Que ese no era tan fiel. No era tan fiel, pero era un juego muy bueno. Pero sí. Y uno de los mejores juegos que salieron para la consola son los 2 juegos de Metroid. Metroid 2. Uy, esos están cotizadísimos. Que incluso salieron creo que para la consola virtual del 3DS. Y se acaba de anunciar una adaptación de uno. Del 2. De Metroid 2. Y digo, ya lo mencionamos poquito, pero Pokémon. O sea, realmente el fenómeno de Pokémon inició con el Game Boy. Todos. Si no hubiera sido por esta, digamos, consola portátil, el que puedas, digamos, llevártelo a todas partes, el fenómeno de Pokémon no hubiera sido lo que es ahora. Mario Picross, que es uno de los... Joel García, que alguna vez estuvo con nosotros en el programa. Ya no está. Mario Picross era muy divertido porque podías crear ilustraciones pixel por pixel. ¿Se acuerdan de que Club Nintendo sacaba su Picross también mensual? Ah, sí, en la revista podías hacerlo ahí. Era como tu equivalente a la sopa de letras que tu tío hace en los camiones. Y Gargoyle's Quest, también una versión portátil del juego de uno de los mejores juegos para Nintendo. De las mejores sagas que ha habido en la historia de la compañía. También apareció en el Game Boy. Un muy buen título, igual monocromático, pero con una aventura en 2D muy complicada y bastante... los frutos que te da al final, la satisfacción de terminarlo era increíble. Para ustedes, ¿cuál es el mejor juego de todas las versiones que tiene Game Boy? El que más disfrutaron. Golden Sun. Para mí, Golden Sun es uno de los mejores juegos que ha sido para portátiles y es uno de los mejores RPGs de la historia. Y yo ahí sí me acabé la batería del Game Boy Advance, pero muy cabrón. Para mí, Link Awakening, el Zelda Link Awakening o sea, el poder llevar el Zelda donde quisiera fue lo mejor, pues. Para mí, los 3 Castlevanias de Advance, sobre todo Circle of the Moon. Yo tengo uno que se llama Gunstar Heroes, que es como un shooter de acción-aventura, que está bastante genial. Tiene niveles de rotación, ahí exprime todas las capacidades del Game Boy. ¿No es un porteo de Super Nintendo, Gunstar Heroes? Yo recuerdo, ¿no? No lo recuerdo. ¿A quién importa? Está bueno, cállate. No, es que no me acuerdo porque creo que también lo jugué para Super Nintendo. Juego, dejen pasar de No lo estoy atacando. ¿Alguno nosotros hablamos de tu juego acaso? ¿Alguno de ustedes jugó Castlevania? Sí. Pues ahí está. Oigan, ¿y todavía se puede conseguir algún Game Boy, no sé, en eBay o en algún mercado Sí, libre aquí o algo mismo, así? en las tiendas estas retro que hay aquí en Guadalajara, se pueden conseguir en la Friki Plaza y en esas tiendas. Sí, no son caros. No Los son caros son No. los que salieron en Japón. Esos son los O más los que tienen, complicados. los que tienen caja. Esos Incluso- son. Incluso ¿El puedes Game Boy Color encontrar de Pokémon? Pero incluso puedes encontrar las tapitas del Game Boy porque era muy común Se perdían las que se tapas. perdieran las tapitas Game Boy. Y a veces los anuncian en... La de la pila. Sí, que no tienen tapa. O sea, así los Exacto. ponen en anuncio. Se vende Game Boy De hecho, sin tapa. el Game Boy Color más caro actualmente es uno que regalaba Chabelo. No sé si se acuerdan que tenías que tomar refresco de naranja. Y era el Game Boy especial de ese que también salió en Turquía. Y es el más caro hasta la fecha. Era de No me lo Mirinda, sabía. ¿no? Es el más caro. Era de Mirinda. Sí, era de Miranda. Era naranja y es carísimo ahorita. Sí, pero los pueden conseguir entre 300 a 1000 pesos máximo. o sea. El normal. Ajá.
Y actualmente Nintendo tiene todavía a la venta, ya no hay nada en portátil. De ¿ok? Game Boy no, Bueno, oficial. el Game Boy murió cuando nació el Nintendo DS. Pero eso ya hablaremos otro programa. Ajá, sí, Y ese- mucha gente le pregunta si realmente la línea de Game Y Boy dicen que no. regresará. Ellos dijeron que cuando fue el cambio a 10, que era porque querían dar un nuevo concepto, pero que todavía tenían la marca ahí pendiente Game de Boy. Game Boy. Es que Game Boy Entonces, apesta a Yukoi. El regreso de Game Boy, digo, en algún momento que le vaya mal a Nintendo, lo va a Nintendo sacar. es tan random que lo puede hacer. Sí, no, en una de esas saca ahí. Game pues, Boy Micro, ya dije. Game Boy exactamente. Mini NES. Game Bien, Boy pues con esto llegamos al final. Gracias por su sintonía. Gracias también a nuestros especialistas en el tema de videojuegos. Por último, su cuenta de Twitter, Ángel. @AngelGDL. Diputable con B grande. A doble latina US. Mini. @Cerkenor. Gracias, llegamos al final. Pásenla bien. Adiós.